Hola mis queridos, soy Sofía, tengo 78 años y hoy voy a compartir con ustedes la historia que cambió completamente mi vida. Pero antes de empezar, quería saber de dónde me estás viendo. Deja en los comentarios tu ciudad, y si te gustan las historias reales que nos enseñan sobre coraje y superación, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Ahora volvamos al año 1972. Cuando yo tenía solo 25 años y creía estar viviendo un matrimonio perfecto. Nací en un pueblito del interior de Minas Gerais, donde las chicas eran criadas para ser buenas esposas y madres. Mis padres eran personas sencillas. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre cuidaba de la casa y de los 5 hijos. Yo era la segunda mayor y siempre fui la más soñadora. Mientras mis hermanas jugaban con muñecas, yo imaginaba cómo sería vivir en la gran ciudad. Tener mi propia casa, tal vez incluso trabajar en una oficina, pero en esa época, las niñas como yo rara vez iban más allá de la escuela primaria. Conocí a Antonio cuando tenía 18 años, durante la fiesta de la patrona del pueblo. Él tenía 27 años, llevaba un traje bien planchado y trabajaba como vendedor viajero para una empresa de São Paulo. Antonio parecía salido de una película, guapo, educado y siempre contando historias fascinantes sobre la capital. En comparación con los chicos del pueblo, él era sofisticado y lleno de ambiciones. Mi padre no lo aprobaba al principio, decía que los hombres viajeros no eran confiables, pero Antonio sabía ser encantador y pronto conquistó a toda la familia. Salimos durante 10 meses, siempre bajo la supervisión de mi madre o de mis tías. Fueron meses de cartas apasionadas durante sus viajes y pequeños regalos que él traía cuando volvía. Recuerdo especialmente un lápiz labial rojo que me dio. El primero de mi vida. Mi madre no me dejó usarlo, claro, pero yo me lo ponía a escondidas cuando estaba sola en mi habitación. Nos casamos en marzo de 1965, en una ceremonia sencilla en la iglesia matriz. Yo llevaba un vestido blanco, que mi madre y yo cosimos juntas, y Antonio estaba elegante con su traje azul marino. Recuerdo el perfume de las flores de azahar que decoraban el altar y la sensación de que mi vida finalmente estaba comenzando. 2 semanas después, nos mudamos a una casa pequeña en las afueras de São Paulo. Los primeros años fueron como un sueño. Él viajaba mucho por trabajo, pero siempre volvía con historias interesantes y pequeños regalos. Teníamos una rutina que para mí era perfecta. Él se iba los lunes y generalmente volvía los jueves o viernes. Los fines de semana íbamos al cine, visitábamos parques o simplemente nos quedábamos en casa, donde yo preparaba recetas especiales para impresionarlo. En 1967 tuvimos nuestro primer hijo, Miguel. 2 años después nació nuestra hija Clara. Me dedicaba por completo a nuestros hijos y a nuestra casa, mientras Antonio trabajaba duro para mantener a la familia. Era un buen padre cuando estaba presente. Traía juguetes, jugaba con los niños, les contaba historias antes de dormir. Sus viajes se hicieron más largos con los años, pero yo lo entendía. Después de todo, estaba construyendo una carrera, asegurando nuestro futuro. Nuestra vida social giraba principalmente en torno a los colegas de trabajo de Antonio y sus esposas. Había cenas ocasionales, asados los domingos, fiestas de cumpleaños de los niños. Antonio era siempre el centro de atención, contando chistes y historias de las ciudades que visitaba. Me sentía orgullosa a su lado, aunque fuera más callada y reservada. Su familia vivía en Río de Janeiro, y los visitábamos 1 o 2 veces al año. A mi familia, aún en el interior de Minas, los veía con menos frecuencia. En las cartas, que escribía a mi madre, describía una vida perfecta, omitiendo las pequeñas discusiones, la soledad durante sus viajes, las dificultades de criar a 2 niños prácticamente sola. Después de todo, había hecho mi elección y necesitaba mostrar que había salido bien. Cuando Miguel cumplió 7 años y Clara 5, nos mudamos a una casa más grande, en un mejor barrio. Antonio había sido ascendido a gerente regional de ventas, lo que significaba un mejor salario, pero también más responsabilidades y viajes aún más largos. Ahora pasaba semanas enteras fuera, volviendo solo por unos días. Lo extrañaba, pero me consolaba pensando que era temporal, que pronto conseguiría un cargo más estable que requiriera menos desplazamientos. Fue en esa época,
alrededor de 1972, cuando comencé a notar pequeños cambios. Llamadas telefónicas extrañas donde la persona colgaba cuando yo atendía. Antonio más distante, menos interesado en los niños y en mí. Excusas para no participar en eventos familiares. Y principalmente, los viajes que parecían seguir un patrón curioso. Siempre pasaba al menos una semana al mes en la misma ciudad del interior de São Paulo, Ribeirão Preto. En ese momento, apartaba las sospechas que comenzaban a formarse en mi mente. Pensaba que era cosa de mi cabeza, resultado de la soledad y el cansancio de cuidar de todo sola. Antonio era un buen marido, un buen padre, un hombre trabajador. Él jamás haría algo para lastimar a nuestra familia. Al menos, eso era en lo que yo creía, con todas mis fuerzas. Siempre dicen que uno se da cuenta cuando algo está mal en nuestro matrimonio, ¿no es así? Pero la verdad es que muchas veces elegimos no ver. Así fue conmigo durante mucho tiempo. Las señales estaban ahí, pequeñas al principio, luego, cada vez más evidentes, pero prefería ignorarlas, fingir que todo estaba bien. Las primeras sospechas concretas surgieron un domingo de 1973. Estábamos arreglando el cuarto y encontré un recibo en el bolsillo de uno de los trajes de Antonio. Era de una joyería en Ribeirão Preto, fechado la semana anterior. El valor era considerable, pero no había ninguna joya nueva en casa. Cuando pregunté, él se puso nervioso. Dijo que era un regalo para la secretaria de la oficina que se estaba jubilando. La explicación tenía sentido, pero algo en el tono de su voz, en la forma en que evitó mi mirada, plantó una semilla de duda. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama pensando en otros comportamientos extraños que había notado. Como el hecho de que siempre se bañaba tan pronto como llegaba de un viaje, antes incluso de abrazar a los niños. O cómo guardaba la agenda de trabajo con tanto cuidado. O incluso las veces que el teléfono sonaba tarde en la noche y él llevaba el aparato al patio para hablar. A la mañana siguiente, decidida a alejar esos pensamientos, me sumergí en la rutina con los niños. Miguel ya estaba en la escuela y Clara asistía al jardín de infantes. Me ocupaba cuidando de la casa, cocinando, ayudando con las tareas escolares. También participaba en el grupo de madres de la escuela y en la comunidad de la iglesia. Era una vida simple, pero que me daba satisfacción. En los meses siguientes intenté ignorar las sospechas, convencándome de que era solo inseguridad mía, pero entonces vinieron otras señales. Un perfume diferente en su camisa que encontré al lavar la ropa, nombres femeninos tachados en la agenda cuando olvidó cerrarla, cuentas de teléfono con llamadas frecuentes al mismo número en Ribeirão Preto. Una noche, mientras Antonio dormía, hice algo que jamás imaginé que haría. Tomé su agenda y copié el número misterioso. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, fui hasta el teléfono público del barrio y llamé. Una mujer atendió. Cuando pregunté por Antonio, ella respondió naturalmente. Está viajando. Vuelve el jueves. ¿Quién? ¿Desea hablar? Colgué sin responder, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Esa tarde, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba sin ser tocada, enfrenté la posibilidad de que mi matrimonio era una mentira. Antonio tenía otra mujer, quizás incluso otra familia, y yo, que siempre creí ser una buena esposa, no había sido suficiente para mantenerlo fiel. El dolor era casi físico, como si algo dentro de mí se hubiera roto. ¿Pero qué hacer? En esa época, una separación era motivo de vergüenza, especialmente para la mujer. No tenía formación profesional, nunca había trabajado fuera de casa. ¿Cómo mantendría a mis hijos? ¿Cómo enfrentaría el juicio de las personas? Y también estaba el amor. A pesar de todo, todavía amaba a Antonio. O quizás amaba la idea que tenía de él, el hombre que creía que era. Durante semanas llevé ese secreto sola. A veces casi me convencía de que lo había entendido todo mal, de que había una explicación inocente, pero entonces Antonio llamaba avisando que necesitaría quedarse unos días más en Ribeirão Preto, y la duda volvía con toda su fuerza. Una tarde, mientras arreglaba el cuarto de los niños, encontré una caja de zapatos antigua en el fondo del armario.
Dentro guardaba todas las cartas de amor que Antonio me había escrito durante el noviazgo. Releerlas fue una experiencia agridulce. Cada palabra de afecto parecía ahora una mentira elaborada. Fue en ese momento, con las cartas esparcidas en la cama, que tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad completa, no importaba cuán dolorosa fuera. Una vecina tenía un hermano que era taxista en Ribeirão Preto. Reuní valor y conté una versión simplificada de la situación. Ella pidió ayuda, reacia al principio, pero finalmente aceptó pedirle a su hermano que verificara la dirección que había encontrado en un sobre de Antonio. 2 semanas después recibí un sobre con fotografías. Eran imágenes de una casa simple, pero bien cuidada. En una de ellas, Antonio aparecía en el jardín abrazado a una mujer morena. En otra, jugaba con una niña pequeña, probablemente de la misma edad que Clara. La confirmación fue devastadora. Pasé toda la noche llorando en silencio en el baño para que los niños no me oyeran. Me sentía humillada, traicionada, desechable. La vida que había construido con tanto cuidado y dedicación parecía ahora una cruel farsa. El hombre que creía conocer mejor que cualquier otra persona en el mundo era en realidad un extraño con secretos oscuros. En los días siguientes funcioné en modo automático. Llevaba a los niños a la escuela, preparaba las comidas, ayudaba. Con las tareas, todo como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Antonio estaba en uno de sus viajes, lo que me dio tiempo para pensar. Consideré confrontarlo de inmediato, exigir explicaciones, quizás incluso exponer su traición a todos. Pero algo me decía que esa no era la respuesta. Una tarde, visitando a mi amiga Elena, que trabajaba como secretaria en un bufete de abogados, desahogué mi situación. Fue ella quien primero sugirió una idea que cambiaría mi vida. ¿Por qué no empiezas a prepararte para ser independiente antes de tomar cualquier decisión? Esa sugerencia encendió una pequeña luz en medio de la oscuridad en la que me encontraba. Si Antonio había construido una vida secreta, quizás yo también pudiera construir algo para mí, en silencio, mientras decidía qué hacer con respecto a mi matrimonio. Cuando le conté mi situación a Elena, ella me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidé. Sofía, la mejor venganza es vivir bien. No tomes ninguna decisión mientras estés dependiendo de él. Elena era divorciada, algo raro en esa época, y había reconstruido su vida sola. Parecía una mujer de otro mundo, independiente, segura, dueña de su propio destino. Volví a casa ese día con una nueva determinación germinando dentro de mí. No sería fácil, pero necesitaba prepararme antes de confrontar a Antonio. Primero, necesitaba descubrir exactamente cuál era nuestra situación financiera. Comencé a prestar atención redoblada cuando él hablaba de trabajo, de comisiones. Intenté entender mejor nuestras cuentas bancarias, alegando interés en aprender más sobre cómo administrar nuestro dinero. Él pareció sorprendido, pero no sospechó. Lo que descubrí no fue alentador. Antonio ganaba bien, pero gastaba mucho. Teníamos pocos ahorros y la casa aún estaba siendo financiada. Claramente, una parte significativa de su salario debía estar yendo a mantener a la otra familia. Si decidía separarme, enfrentaría dificultades financieras serias, especialmente considerando que en esa época era muy difícil para una mujer separada conseguir la custodia de los hijos y recibir una pensión adecuada. Fue entonces cuando me acordé de mi habilidad con la costura. Desde niña creaba ropa para mis muñecas. Más tarde cosía para mí misma y para los niños. Siempre recibía elogios por las piezas que hacía. Quizás pudiera transformar eso en una fuente de ingresos. Sin contar a nadie sobre mis planes, comencé a guardar pequeñas cantidades del dinero que Antonio dejaba para los gastos de la casa. Era poco, pero era un comienzo. Con ese dinero compré telas y avíos mejores. Elena me ayudó a difundir la palabra entre sus colegas de trabajo, que yo hacía pequeños arreglos y ajustes en la ropa por precios módicos. Los primeros trabajos fueron simples: bajar dobladillos de pantalones, ajustar vestidos, cambiar botones. Lo hacía todo mientras los niños estaban en la escuela, guardando cuidadosamente mis materiales antes de que ellos o Antonio llegaran. Poco a poco, las clientas fueron aumentando, recomendadas unas por otras.
Pronto comencé a recibir encargos para piezas completas, vestidos para fiestas, conjuntos para el trabajo. Trabajaba principalmente cuando Antonio estaba viajando, lo que irónicamente se volvía cada vez más frecuente. Cuando él estaba en casa, dedicaba todo mi tiempo a él y a los niños, manteniendo la imagen de la esposa perfecta. Era agotador vivir esa doble vida, pero cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más capaz. Uno de los momentos más difíciles fue cuando Clara, entonces con 6 años, me preguntó por qué su padre viajaba tanto. ¿No le gusta estar con nosotros?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Tuve que usar todo mi autocontrol para no derrumbarme en ese momento. Le expliqué de la mejor manera que pude que el trabajo de su padre era importante para nuestro sustento, pero que él nos amaba mucho. No sé si ella lo creyó, pero el tema no volvió por un tiempo. Cerca de un año después de empezar mi trabajo secreto de costura, recibí un encargo que cambió todo. La cuñada de Elena se iba a casar y necesitaba un vestido para la madre de la novia. Era un trabajo más complejo que cualquier cosa que había hecho hasta entonces, pero acepté el desafío. Pasé noches en claro dibujando, cortando, cosiendo. El resultado fue más allá de las expectativas. La señora adoró el vestido y se aseguró de contarle a todas sus amigas quién había creado esa pieza única. De repente, mi pequeña actividad clandestina ganó notoriedad. Comencé a recibir encargos para vestidos de fiesta, conjuntos para damas de honor, incluso vestidos de novia más simples. Tuve que expandir mis operaciones, lo que significaba que ya no podía esconder lo que estaba haciendo. Una noche, mientras cenábamos, le conté a Antonio que estaba haciendo algunos trabajos de costura para ayudar con los gastos de la casa. Minimicé el volumen de lo que estaba haciendo, presentándolo como un pequeño hobby que rendía algo de dinero. Para mí, sorpresa, él no se opuso. De hecho, parecía incluso aliviado de que tuviera algo que hacer durante sus ausencias cada vez más prolongadas. Solo me pidió que no descuidara a los niños o a la casa, lo que obviamente nunca haría. Con esa aprobación renuente, pude traer mi máquina a la sala y trabajar durante el día. Contraté a una chica del barrio para ayudar con la limpieza, 2 veces por semana, lo que me daba más tiempo para coser. Miguel y Clara, ahora con 10 y 8 años, estaban creciendo y pasaban más tiempo en la escuela. Por la tarde, mientras hacían la tarea en la mesa de la cocina, yo cosía cerca de ellos, siempre disponible para ayudar cuando lo necesitaban. El dinero que ganaba iba a una cuenta bancaria que abrí en secreto. No era mucho al principio, pero crecía constante y seguramente. Aprendí a administrar las finanzas, a calcular costos y precios, a negociar con proveedores de telas. Cada pequeña victoria me daba más confianza. En 1976 ocurrió otro punto de inflexión. Una de mis clientas era dueña de una pequeña boutique en el centro de la ciudad y me invitó a crear algunas piezas exclusivas para su tienda. Era una oportunidad de crecer, pero significaba asumir compromisos más serios, quizás incluso alquilar un espacio fuera de casa para trabajar. Vacilé. Una parte de mí aún se aferraba a la idea del matrimonio perfecto, a la esperanza de que quizás Antonio abandonara a su otra familia y se dedicara solo a nosotros. Otra parte sabía que eso era improbable y que necesitaba continuar construyendo mi independencia. Después de mucho pensar, acepté la propuesta. Alquilé una pequeña sala en la parte trasera de un edificio comercial, no muy lejos de casa. Con la ayuda de Elena y otras amigas, decoré el espacio de manera simple, pero con buen gusto. Compré una máquina de coser industrial usada y contraté a una joven aprendiz para que me ayudara con los trabajos más simples. Cuando le conté a Antonio sobre la expansión del negocio, él parecía genuinamente orgulloso. Mi esposa, una empresaria, bromeó. Quizás estaba aliviado de que yo estuviera construyendo mi propia vida, lo que podría significar menos culpa para él. O quizás realmente admiraba mi iniciativa. De cualquier manera, su aprobación, aunque importante para mantener la paz en casa, ya no era esencial para mí. Cada mes mi confianza y mi independencia financiera crecían. Comenzaba a vislumbrar un futuro en el que podría mantenerme a mí misma y a mis hijos si fuera necesario. Pero aún no estaba lista para confrontar la verdad de mi matrimonio. Parte por miedo,
parte por no querer desestabilizar la vida de los niños. Continué manteniendo las apariencias, y así viví dividida entre dos mundos: la esposa dedicada cuando Antonio estaba en casa, y la empresaria emergente cuando él estaba fuera. Era un equilibrio delicado y agotador, pero que, sin que yo me diera cuenta en ese momento, me estaba preparando para lo que vendría después. Los años fueron pasando, y mi situación como costurera iba mejorando. Lo que comenzó como un trabajo discreto en casa se había transformado en un pequeño taller respetado. Tenía 2 empleadas y ocasionalmente contrataba más ayuda para períodos de mayor movimiento, como antes de graduaciones y bodas. Mis hijos crecían. Miguel ya estaba en la escuela secundaria y Clara no se quedaba atrás. Eran buenos niños, estudiosos y cariñosos, a pesar de la ausencia frecuente de su padre. Antonio continuaba con sus viajes, pero algo había cambiado. Parecía menos comprometido en mantener las apariencias. A veces pasaba semanas sin llamar para saber de los niños. Cuando estaba en casa, a menudo parecía ausente, como si su pensamiento estuviera en otro lugar, que yo ya sabía bien cuál era. Aún así, manteníamos la fachada de familia normal: cenas de domingo, encuentros con amigos, ocasionalmente vacaciones juntos. Era como si viviéramos dentro de una obra de teatro, cada uno interpretando su papel. Los niños percibían que algo no estaba bien, pero nunca hablaban abiertamente sobre eso. Yo tampoco tocaba el tema, aún incierta sobre cuál sería el mejor momento para confrontar la situación. En 1979 ocurrió algo que cambió todo. Recibí un encargo para hacer el vestido de dama de honor para una señora de Ribeirão Preto, que vendría a São Paulo para la boda de una sobrina. Cuando ella vino para la primera prueba, me quedé helada. Era ella, la otra mujer de Antonio. No había forma de engañarme. Había visto su foto años antes. Ella obviamente no me conocía, pues se comportó con normalidad, comentando sobre el viaje cansado y lo ansiosa que estaba por la boda. Con las manos temblorosas, hice las marcas necesarias en la tela mientras ella hablaba sin parar. Mencionó que su marido viajaba mucho por trabajo, que tenía una hija de 11 años, que vivía en Ribeirão Preto desde que se casó. Cada palabra era como un cuchillo. Cuando se fue, prometí que me recompondría lo suficiente para hacer su vestido. Pasé la noche en vela pensando en qué hacer. Una parte de mí quería confrontarla en la próxima prueba, revelar todo, quizás incluso formar una alianza contra Antonio. Otra parte quería simplemente terminar el trabajo y nunca más verla. Pero el destino tenía otros planes. A la semana siguiente, cuando volvió para la segunda prueba, trajo a su hija, Regina, de la misma edad que Clara, y eran innegablemente hermanas. Los mismos ojos de Antonio, la misma sonrisa. Viéndolas una al lado de la otra, nadie dudaría que eran hermanas. El shock fue tan grande que tuve que disculparme e ir al baño, donde lloré en silencio durante unos minutos antes de recomponerme y volver al trabajo. La mujer, Marisa era su nombre, notó mi perturbación y preguntó si estaba bien. Mentí, diciendo que había recibido una noticia triste de una amiga. Ella fue solidaria, comentando lo difícil que era lidiar con los problemas de la vida. Si ella supiera... Terminé su vestido y nos despedimos. Ella me invitó a visitarla si algún día iba a Ribeirão Preto. Agradecí educadamente, sabiendo que eso jamás sucedería. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, me derrumbé en una silla, física y emocionalmente agotada. Ese encuentro fue la chispa que necesitaba. Se hacía imposible continuar viviendo esa mentira. No era justo conmigo, con mis hijos, y, sorprendentemente, me di cuenta de que tampoco era justo con Marisa y su hija. Todos éramos víctimas de las elecciones de Antonio. Esa noche, después de que los niños se durmieron, hice un inventario completo de mi vida. Financieramente, estaba en una posición mejor de lo que jamás imaginé. Mi taller daba suficiente ganancia para mantenerme a mí y a mis hijos cómodamente. Teníamos un techo sobre nuestras cabezas, y aunque la casa estaba a nombre de Antonio, tenía suficientes ahorros para alquilar un lugar decente si fuera necesario. Mis hijos ya no eran niños pequeños que no entenderían una separación. De hecho, sospechaba que quizás incluso se sentirían aliviados con el fin de esa farsa en la que nuestro matrimonio se había convertido.
Mis padres ya habían fallecido, pero tenía una hermana en Sao Paulo, con quien podía contar para apoyo emocional. También tenía amigas leales como Elena, que sin duda me apoyarían en cualquier decisión. Por primera vez en años, me permití pensar seriamente en la posibilidad de confrontar a Antonio y terminar nuestro matrimonio. No por rabia o venganza, sino porque merecía más de la vida. Merecía honestidad, respeto, quizás incluso la oportunidad de encontrar un amor verdadero algún día. Cuando Antonio volvió de su próximo viaje, noté algo diferente en él. Parecía preocupado, distraído, más irritable de lo normal. Durante la cena, apenas habló con los niños. Después, de que se retiraron, me pidió que habláramos. Sentados en la sala, con el sonido bajo de la radio de fondo, Antonio comenzó a hablar sobre problemas en el trabajo, sobre lo estresado que estaba. Entonces, de repente, cambió de tema. «Sofía, necesito contarte algo», dijo sin mirarme a los ojos. «Hice un gran error hace algunos años, algo que nunca debería haber sucedido». Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que, después de todos estos años, finalmente fuera a confesar? «Tengo otra familia en Ribeirão Preto», continuó. «Una mujer y una hija. Comenzó como un asunto pasajero, pero, bueno, ella quedó embarazada y no pude abandonarla». Me quedé en silencio, observando. Era surrealista escuchar de su boca lo que yo ya sabía desde hacía años. «No sé cómo sucedió esto», prosiguió, pasándose la mano por el cabello nerviosamente. «Te amo a ti y a los niños. Siempre te he amado, pero también no puedo negar que tengo sentimientos por ellos». Su voz falló. Yo continué callada, dejando que el peso del silencio lo obligara a continuar. «Te estoy contando esto ahora porque, bueno, la empresa me está transfiriendo permanentemente a Ribeirão Preto. Es un ascenso, en realidad. Pensé que podríamos mudarnos, tú y los niños, pero sé que sería complicado. Tienes tu negocio aquí, los niños tienen la escuela, los amigos». Finalmente se atrevió a mirarme a los ojos. «Necesito tomar una decisión, Sofía. Y pensé que merecías saber toda la verdad antes». Lo que él no sabía era que yo había tomado mi decisión mucho tiempo antes, con una calma que lo sorprendió, y a mí misma respondí. «Antonio, ya sé sobre Marisa y Regina desde hace años». Fue su turno de quedarse mudo de asombro. Vi las fotos, escuché las llamadas telefónicas, uní las piezas, y por coincidencia, Marisa fue mi clienta recientemente. Vino con Regina a mi taller a encargar un vestido. Él palideció, claramente impactado por la revelación. «Durante todos estos años», continué, «me he estado preparando para este momento. Construí mi independencia financiera, crié a nuestros hijos prácticamente sola y aprendí a vivir sin depender de ti. No me mudaré a Ribeirão Preto, ni continuaré. En este matrimonio, tú hiciste tu elección hace mucho tiempo, aunque no hayas tenido el valor de admitirlo hasta hoy». La expresión en el rostro de Antonio esa noche fue algo que jamás olvidaré. Sorpresa, vergüenza y algo más. Quizás alivio. Durante años había vivido equilibrando dos vidas, dos familias, dos versiones de sí mismo. De cierta manera, mi negativa a fingir que no sabía nada y mi decisión de terminar nuestro matrimonio eran liberadoras también para él. En los días siguientes tuvimos varias conversaciones difíciles. Discutimos cuestiones prácticas, la casa, las finanzas y, principalmente, cómo le contaríamos a nuestros hijos. Antonio quería esperar, quizás incluso omitir la existencia de la otra familia, pero yo insistí en que ellos merecían saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Una noche de domingo, después de la cena, nos sentamos con Miguel y Clara en la sala y les contamos todo. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Miguel, a los 15 años, reaccionó con ira. Gritó con su padre, dijo que nunca más quería verlo y salió dando un portazo. Clara, más callada, lloró en silencio, haciendo preguntas sobre la hermana que nunca había conocido. Antonio, por primera vez, pareció verdaderamente arrepentido al ver el sufrimiento que había causado. En las semanas siguientes, nuestra casa se convirtió en un campo minado emocional.
Miguel se negaba a hablar con su padre. Clara alternaba entre una tristeza profunda y una curiosidad dolorosa por su hermana. Yo me mantenía ocupada con el taller, que ahora más que nunca era mi refugio. Antonio se mudó a un apartamento temporal mientras preparaba su transferencia definitiva a Ribeirão Preto. Acordamos que la casa se quedaría conmigo y con los niños. Era lo mínimo que podía hacer. También se comprometió a pagar una pensión, aunque dejé claro que podría mantener a mis hijos sola si fuera necesario. Y ahora escríbanse en el canal y esperen para la segunda parte de esta historia.